Ah, está bien ese Estoy en clase. ¿Qué no? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, maestra. Buenos días. Estos son los colores primero, son los que vamos a usar. Ahorita estamos esperando unos minutos y empezamos la clase. Nada más que lleguen unos cuantos más, ¿vale? Para que podamos comenzar y no surjan muchas dudas. ¿Alguien me puede recordar en qué nos quedamos el día miércoles, por favor? Nos quedamos en las características de la investigación cuantitativa. Una tapita, la base de algún vaso, de algo. ¿Me puedes repetir, compañera? Discúlpame, no te escucho. Vimos las características de la investigación cuantitativa. ¿Cuantitativa? La cualitativa todavía no los vemos, ¿ya? Muy bien. Gracias, chicos. A ver, permítame un segundo, por favor, ¿vale? Muy buen pulso y hacer los círculos con su manita. Con lápiz, amor. Ok, chicos, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver donde nos habíamos quedado el día miércoles. Y a continuar con nuestra explicación, ¿ok? Nos quedamos en investigación cuantitativa. Vimos el concepto y vimos sus características. Rocío Jimena, ¿me puedes decir una característica de la investigación cuantitativa, por favor? Es que no estuve en la clase, maestra. Bueno, en la clase pasada no estuve.
Ah, compañera, pero da la casualidad que las clases están en YouTube y no hay pretexto para no verlas. Si no pudiste estar en la clase, tienes la obligación de verla en YouTube para que no te pierdas del tema, porque si no te vas a rezagar. Si tienes dudas, yo no puedo saber si hay dudas porque no estás viendo las clases. Entonces, ese es un problema, ¿vale? Entonces, necesitas ver las clases y si no la puedes ver en vivo, no hay problema, pero la tienes que ver en YouTube. Todos los días están subiendo las clases, no hay pretexto para no estar en un tema. Ok, Alejandro, por Sí, favor. maestra. Hacerlo los chicos con la ayuda de ustedes lo pueden hacer. No tengo ese apunte, maestra. ¿Por qué, señor? Es que tengo mi libreta revuelta y no sé. A ver, sería que ahorita lo encuentre. Ah, señor, pero da la casualidad que yo pedí una libreta para mi materia y Sí, ya la que tengo. les dije que una sección solamente la iban a ocupar para esta materia. Debe de tener todo en orden, señor. Sí. Ok, mándeme. No sé quién mándeme. Saray. Te está hablando, es que apenas acabo de entrar a la clase. Ah, sí, no te preocupes. Vamos, apenas estoy preguntando características de la investigación cualitativa. Son 5 círculos. Ok, Caleb, por favor, misma pregunta. Caleb. 1, 2, 3, 4 y 5. Ven, Caleb tiene la cámara prendida, pero no está en clase. Muy bien. Ana María, por favor. Dígame, maestra. Dime, ¿cuál sería una característica de la investigación cuantitativa? ¿Cuantitativa? Ajá. Su propósito sería encontrar las causas de un fenómeno o un problema. Muy bien. La investigación cualitativa se va a las causas o al origen del problema. Muy bien. Ok, chicos. Quería comentarles que ustedes tienen la obligación, primero, de ver la clase. Número 2, de estudiar. No pueden venir el día que les toque clase en blanco. No porque ya lo vimos la semana pasada, etcétera, ya se les va a olvidar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque les voy a estar preguntando. Todas las clases les voy a estar preguntando. Y ustedes me deben de atender. Me deben decir, maestra, sí, una característica es esto. A lo mejor no te vas a acordar del concepto como tal, pero sí tienes la noción o la idea de lo que estamos tratando. No podemos venir a pretender estar ahí sentados escuchando cuando ni siquiera están atendiendo a la maestra. Tener prendida la cámara cuando ni siquiera están escuchando la clase. ¿Sí queda claro? Es última vez que yo pregunto y que no contestan lo que yo estoy preguntando. Maestra, no recuerdo bien, pero me acuerdo que era esto o que era lo otro, etcétera, etcétera. Deben tener la idea porque ya estuvieron en la clase. Y cuando yo pregunto dudas y dicen que no tienen dudas, a mí me queda clarísimo que ustedes ya entendieron y que ustedes ya aprendieron, ¿ok? Entonces, a partir de hoy, si no me ponen atención, voy a comenzar a poner participaciones negativas para que ustedes vayan mermando su calificación, ¿sí? Para que ustedes vayan bajando ustedes solitos su calificación, porque yo no la voy a bajar, son ustedes, ¿ok? Ok, vamos a ver la investigación ahora cualitativa. En la investigación cualitativa, base la investigación que obtiene y produce datos descriptivos como las palabras de las personas relacionadas en la investigación, la conducta de esas personas, etc. ¿Qué quiere decir? Que en una investigación cuantitativa yo voy a tomar como descripción probablemente lo que la gente me haya dicho sobre el problema. Por ejemplo, si estamos hablando de un problema de comunicación, ¿cuál sería un problema de comunicación, Alejandro? ¿Cuál sería qué, maestra? Un problema de comunicación. Sería el internet, ¿no? Porque al estar en los teléfonos o desconectados de eso, ya no ponen la misma atención. Muy bien.
Los teléfonos nos están robando la atención de las personas. Muchos a lo mejor están tomando clase y están jugando con el teléfono o escuchando música y ya no escuchan al profesor. Muy bien. Jorge Marmolejo, ¿cuál sería otra causa que provoca los problemas de comunicación? Prof, ando en el baño. Y luego, Mucho color azul. Y acuérdate, es todo el círculo, ¿ok? Todo el círculo. No importa que se pase aquí. Es más, lo que queremos es esto, que se pase. ok, chicos, voy a tomar medidas diferentes con ustedes, ¿vale? Ingrid, ¿me podrías dar tu opinión de cuál sería un problema de comunicación? Pero si no te acuerdas, pues ahorita vas a ver los problemas. Ok. A ver, para los chicos que acaban de... Yo creo que Vamos a hacer un gusanito con 5 círculos. Ajá. Y luego uno arriba de cualquier tapa o cualquier base que hagamos circular. ¿Sale? Pues vamos a hacerlos y van a ser pegaditos. ¿Alguien le puede ayudar a su compañera, por favor? podría ser el tiempo. El tiempo, muy bien. ¿Por qué? Por ejemplo, si en una familia no todos tienen los mismos horarios, por ejemplo, en el trabajo o en la escuela, ya no tienen manera de comunicarse tanto por las obligaciones que tienen. Muy bien. Entonces, en base a lo que yo ya pregunté, ¿cómo podríamos hacer una descripción? Pues los problemas de comunicación se dan por el uso de los teléfonos, ya que se pierde la atención de las personas con las que te quieres comunicar, o la falta de tiempo, porque no todos los familiares tenemos los mismos horarios y a lo mejor no coincidimos y eso hace que no estemos comunicados. ¿Sí me explico con cómo se hace una descripción? Tuve dos opiniones totalmente diferentes y esas dos opiniones enriquecen mi información y hacen que yo pueda hacer una descripción propia de ese problema. Luego dice, las descripciones pueden ser amplias. Nos podemos apoyar de la entrevista y de la observación. De lo que se trata es de capturar el punto de vista del individuo. A lo mejor aquí yo voy a describir el problema de comunicación apoyándome de lo que dijo, de lo que dijeron sus dos compañeros, ¿sí? Y yo también puedo dar o decir lo que yo observo. Por ejemplo, yo observo que los problemas de comunicación se dan porque no tenemos el hábito de escuchar. Te estoy viendo, pero no te estoy escuchando. Estoy pensando en a qué hora se va a acabar la clase. ¿Por qué estará tan nublado hoy? Ay, es que no le he dado de comer al perro, ¿sí? Son problemas de comunicación. Te estoy viendo, pero no te estoy atendiendo. Y ese problema se da mucho, por ejemplo, en las escuelas, que te distraes con un alumno, que te distraes con un compañero, que te distrajo la hormiga que va pasando abajo y cierras tu sentido del oído, dejas de escuchar, dejas de poner atención. Y ese problema de comunicación que va a provocar mal aprendizaje, bajas calificaciones, a veces baja autoestima porque tú sientes que le pones un buen empeño, pero no ves los resultados. Entonces, ese mal hábito de no escuchar nos atrae problemas de comunicación. Yo ya hice una descripción de acuerdo a lo que yo he podido observar, ¿vale? Después dice, los instrumentos que se utilizan en esta investigación deben ser bien pensados para recabar una información abundante y detallada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, voy a hacer una entrevista, voy a preguntarle, por ejemplo, a Campos Jiménez. Campos Jiménez, ¿has tenido problemas de comunicación? Una vez nada más por tener mucho ejercicio y no hablar con mis padres sobre la escuela en la primaria. Muy bien, ok. Su compañero me dio una razón o me dio a lo que le ha pasado. Sin embargo, si yo le hubiera preguntado a alguien más, a ver, vamos a ver, a ti,
Bernardo, ¿has tenido problemas de comunicación? No. No. Ok, muy bien. Este ejemplo se da, chicos, porque si yo delimito mi pregunta, si yo le pongo trabas a mi pregunta, ¿ustedes creen que voy a obtener buena información? Como ahorita le pregunto a Bernardo, ¿has tenido problemas de comunicación? No. Él no me está dando ninguna información, nada más me da un sí o me da un no. ¿Pero por qué? Porque yo así lo pregunté. Sin embargo, si yo le pregunto, ¿cuáles crees que sean las causas de los problemas de comunicación más frecuentes en tu casa? Y a lo mejor él me va a responder ampliamente todo el chisme de su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la entrada para que esa información sea grande, esa información sea amplia, esa información sea suficiente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Por el tipo de pregunta que yo realicé. Entonces, ese tipo de instrumento yo lo voy a ir adaptando a la necesidad que yo tengo de información. Como aquí no puedo hacer suposiciones y no puedo entrar en otro tipo de detalles, tengo que irme a los hechos, pues entonces hago mis preguntas especialmente para poder recabar muchísima información. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Maestra, ¿cuál dijo que era la investigación que se da por medio de lo que escuchas? ¿La cualitativa? La cualitativa, ¿cómo por medio de lo que escuchas? Ajá, ve que, bueno, usted dijo que, no me acuerdo cuál era la investigación, si era la cualitativa o la cuantitativa que se da por medio de lo que tú escuchas, de lo que recabas acerca de información de otras personas. Esa sería la cualitativa, lo que te dicen, por ejemplo, otras personas. Y no es de lo que escuchas, es de lo que observas, de lo que tú te puedes dar cuenta a simple vista. En la cualitativa a lo mejor tú vas a hacer encuestas. Pues ¿estás satisfecho con el tipo de gobierno que tenemos hoy en día? Sí, no. ¿Por qué tú delimitas? Porque no necesitas algo amplio. ¿Por qué? Porque tú en tu estadística, en una gráfica, no vas a poner una respuesta grandísima. A lo mejor el 70% de los mexicanos no está contento con el gobierno y el 30% sí. Tú ya lo graficaste, ya lo presentaste como un número. Y en la investigación cualitativa no se puede representar en números, no se puede representar gráficamente. Entonces, tú amplías tu información en base a lo que la gente te dice y en base a lo que tú puedes observar de ese problema. ¿Sí queda claro la diferencia? Sí, gracias, maestra. Gracias, perdón. En otras palabras, la investigación cualitativa es un proceso que consiste en un conjunto de descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que sean observables. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes ve noticias? Hay que ver noticias, ¿eh? Sí, yo. A ver, dime. De acuerdo a lo que tú puedes observar, dime cuáles son las características que tú puedes encontrar en el actual presidente. En el actual presidente, lo que yo... Lo que tú puedes observar. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de persona? ¿Cómo habla? ¿Qué tipo de acciones tiene? Lo que tú te puedes dar cuenta. Pues yo digo que es como que de cierta forma es una persona bien ignorante. Ajá. Porque como que nada más hace las cosas y no las analiza. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es eso? Que no está haciendo las cosas bien. Que es una persona muy ignorante. Muy bien. Ok, gracias. Entonces, de lo que Jorge puede observar es que a lo mejor es una persona que no sabe, o una persona que no se prepara. A lo mejor llega y al ingreso llega y da su mañanera, ¿sí? No está como consciente de los problemas o de las cosas que pueden llegar a ocurrir en algún lugar, ¿vale? Entonces, la investigación cualitativa se trata de eso, de resaltar
A lo mejor te va a decir, no, pues ya se ve bien viejo, o tartamudea mucho porque no sabe del tema, o ha tomado malas decisiones, es lo que yo he podido observar de esa persona. Y así yo voy a hacer una descripción detallada de lo que yo puedo llegar a percibir. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente. Características de la investigación cualitativa. Primero es inductiva, perdón. Implica que los investigadores comprenden y desarrollan conceptos a partir de datos y no de hipótesis. La investigación es flexible. Por ejemplo, ¿a qué datos me voy a referir si estamos hablando de comunicación? Pues de acuerdo a las 100 entrevistas que ya hice, entre todas esas 100 entrevistas que ya hice, la mayoría de las personas está consciente que uno de los problemas de comunicación son el uso de las tecnologías o el uso de los teléfonos, tablets, videojuegos, etcétera, ¿sí? Yo puedo inducir o voy a decir lo que es el problema en base a la información que yo ya estoy recabando, no antes. No la puedo realizar antes porque yo no puedo hacer una suposición del origen del problema. Después dice, aborda el contexto y a las personas bajo una perspectiva holística. Significa que los individuos y el contexto no son considerados variables, sino parte de un todo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las opiniones que nosotros podemos recabar, todas las entrevistas, todos esos datos que alguna persona me ha dado o muchas personas me han dado, todos se deben de considerar importantes. Todos tienen la misma relevancia, todos tienen la misma importancia. Todos se deben de incluir en la investigación. A lo mejor Rocío no me dio una información muy amplia, porque a lo mejor ella es tímida, a lo mejor no ha vivido ese problema, o etcétera. Pero no por eso la voy a descartar. No, la opinión de ella no me interesa porque fue bien poquita. No. A lo mejor es una información relevante, a lo mejor es importante. Entonces no puedo descartar ninguna. Si 100 entrevistas hice y en 99 me pusieron cosas que no van, pues ni modo, en las 99 voy a poner textualmente lo que me dijeron o lo que pude observar en la entrevista. ¿Ok? Después dice, interactúan con los informantes de un modo natural. ¿Qué quiere decir esto? Que al yo estar entrevistándote, al yo estar a lo mejor platicando con Fernando sobre los problemas de comunicación, pues a lo mejor yo voy a llegar a verme influenciada por Fernando. A lo mejor Fernando dice, no, pues es que a mí me ha pasado que yo tengo problemas con mi papá porque yo le estoy contando mi problema y él por acá en el celular nada más me hace, no, pues sí, estuvo bien padre cuando yo le conté que me acaba de dejar mi novia. Ni me contesta lo que le estoy preguntando, no tiene nada que ver. Entonces, al yo a lo mejor escuchar esa experiencia, pues al momento de que a lo mejor uno de mis hijos se acerque para contarme un problema, lo primero que voy a hacer es dejar el celular y ponerle atención, porque sé que eso es un problema que a lo mejor yo no lo puedo tomar en cuenta, pero un hijo sí. Entonces, en esta parte, no, yo me voy a ver influenciada por Fernando, por ejemplo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, chicos. Vamos a ver la número 4. Todas las perspectivas son valiosas para buscar una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. ¿Qué quiere decir? Que todos los puntos de vista, todo lo que me digan, como ya se los había comentado, se debe de tomar en cuenta o es parte de la investigación. Y por último, se considera que la investigación cualitativa es un arte. ¿Por qué? Porque esta investigación no sigue un procedimiento antes puesto, no existe o no hay un protocolo que llevar. Tú, de acuerdo a los
a lo que vas experimentando, viendo dentro de la investigación cualitativa. Si algo no acomoda tu investigación, lo cambias. Esta investigación es muy flexible. Por ejemplo, si yo voy a investigar sobre problemas de comunicación en Ciudad Nezahualcóyotl y veo que la gente de la colonia Benito Juárez es muy apática, pues a lo mejor me voy a la colonia Maravillas o a la Evolución, donde a lo mejor ahí puedo recabar mucha más información. ¿Sí me explico? Entonces, en estos casos, yo voy a cambiar de estrategia durante la investigación. Esa ya no me funcionó, pues voy a la que sigue. Algo que en otro tipo de investigaciones a lo mejor no podemos hacer. En esta sí es válido. ¿Dudas? ¿No? Y por último vamos a ver la última clasificación. Recuerden que hasta ahorita llevamos, esta sería la tercera. La primera fue por su fuente de información, la segunda por su enfoque metodológico y esta tercera sería por su alcance o profundidad. En esta vamos a tener tres grandes subclasificaciones. La primera va a ser la exploratoria. En la exploratoria está tratando de examinar un tema que nadie más antes ha investigado. Por ejemplo, yo voy a investigar en la actualidad un problema que a lo mejor nadie ha tomado en cuenta. ¿Cuál ha sido la perspectiva o cuál ha sido la problemática en la que se han visto inmiscuidas las amas de casa que ahora tienen que convivir con sus hijos las 24 horas del día y con el esposo? Antes, la rutina que tenían las mamás era ir a dejar a los hijos a la escuela, regresaba, a lo mejor se iba a sus clases de zumba, desayunaba, hacía la comida, su quehacer, iba por sus hijos y regresaba. O tenía tiempo para sí misma. Ahora, por ejemplo, ¿cuál sería la problemática que ellas tienen? Y esto es algún tema que a lo mejor muchos no se han puesto a pensar. Todos lo ven como, ay, pues la mamá ya disfruta a los hijos todo el día. Pero la perspectiva de la mujer ama de casa no se ha tomado como muy en cuenta. Entonces sería un tema a investigar muy interesante sobre temas actuales. ¿Cuál sería otro tema que a ustedes les gustaría investigar que nadie más ha investigado, por ejemplo? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál sería, chicos? ¿A nadie se le ocurre un tema que nadie más ha investigado? No. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, podría ser también, por ejemplo, ¿por qué en el sistema de la educación pública no se les ha implementado a los chicos la materia de computación como obligatoria? Ustedes saben que la herramienta de la computadora ya es indispensable en cualquier área. Los niños de kinder ahorita ya están con tablet, con celulares o con la computadora tomando clases en línea. Ya es una herramienta indispensable. Entonces, si tenemos historia, si tenemos matemáticas, español, geografía, ¿por qué no se ha implementado la computación? Si ya es una herramienta básica, es como aprenderte el abecedario, ¿sí? Entonces, ese tipo de investigación también sería exploratoria. ¿Por qué? Porque nadie la ha puesto como en la mesa para poderla investigar. ¿Ok? Después tenemos la descriptiva. La descriptiva se va a parecer mucho a la cuantitativa, sin embargo, no son iguales. Cada una tiene sus características específicas que la hacen ser así. Su propósito de esta es caracterizar las propiedades o atributos del problema de investigación. Permite medir o evaluar los aspectos o componentes del fenómeno, es decir, con todo detalle lo que se va a investigar. ¿Ok? Aquí, chicos, nosotros vamos a ir detallando todos esos atributos, todas esas características que vayamos observando, que vayamos viendo durante la investigación, pero aquí sí existe un protocolo o un proceso o unos pasos a seguir. Y a continuación les voy a decir cuáles son esos pasos. Ok. Número 1, descripción del problema. Primero,
de acuerdo a lo que yo observo, voy a describir el problema. Pues yo observo que hay problemas de comunicación en la actualidad. 2, voy a definir y formular la hipótesis. Pues yo me imagino que la falta de comunicación se está dando porque los jóvenes de ahora están muy metidos en las redes sociales. Por ejemplo, no echando la culpa a los jóvenes. Después, establecimiento de los supuestos en que se basa la hipótesis. ¿Por qué yo pienso que los jóvenes son causales o tienen mucho que ver en los problemas de comunicación? Yo tengo que justificar o sustentar por qué estoy diciendo o por qué mi hipótesis dice que se da porque los jóvenes utilizan mucho las redes sociales. Una vez que yo ya lo justifiqué, yo ya dije el por qué, voy a elaborar mi marco teórico. El marco teórico va a ser la investigación que yo realice en base al mismo tema. Por ejemplo, yo voy a buscar en una revista, voy a buscar en blogs, voy a buscar en internet cuáles son los problemas actuales de comunicación. Y a lo mejor me sale un artículo de una periodista donde me está hablando de ese mismo tema. Todos esos artículos, copias de revista, de periódico, partes del libro, etcétera, van a formar mi marco teórico. Toda la teoría que yo tengo en base al tema que yo estoy investigando. Toda mi fuente bibliográfica de lo que yo estoy investigando va a ser mi marco teórico. Después, seleccionamos las técnicas de recolección de datos. Pues a lo mejor una técnica que yo voy a utilizar va a ser un cuestionario prehecho y en base a ese cuestionario voy a hacer una entrevista. Pues es que yo quiero hacer entrevista porque luego en el cuestionario no me dicen todo lo que yo quiero saber y en la entrevista pues puedo hacer más preguntas, pero las principales las voy a tener escritas. Esa sería mi técnica para recolectar datos. Después vamos a determinar la población y la muestra. Por población, chicos, no vayan a pensar que población es un pueblito, o una región, o un lugar como tal. Una población es un conjunto de personas, animales o cosas con una característica en común. Por ejemplo, su grupo Y2, la característica que tienen todos en común es que todos pertenecen al grupo Y2. Una muestra sería tomar a 10 alumnos para hacerles la entrevista. 10 alumnos del Y2 va a ser la muestra de todo el conjunto de elementos o de toda la población. ¿Sí me explico con esas diferencias? Ahora, si yo estoy investigando sobre problemas de comunicación, a lo mejor yo me voy a basar en problemas de comunicación en Ciudad Nezahualcóyotl. Todo Ciudad Nezahualcóyotl va a ser mi población, pero solamente quiero una muestra. Pues a lo mejor me voy a ir al mercado de las flores a tomar a 20 personas que me puedan contestar. Pues yo ya tengo mi muestra. Después voy a determinar las categorías para facilitar las relaciones. ¿A qué se refiere esto? Pues a lo mejor de las 20 personas que yo voy a entrevistar fuera del mercado de las flores, voy a tomar que 10 sean hombres y 10 mujeres. Ya hice 2 categorías, hombre y mujer. Pero también me interesa saber la opinión de adultos, de jóvenes. Pues en la categoría voy a poner menores de 25 y mayores de 26. Y ya tengo 4 categorías diferentes, mujeres mayores de 25 o mayores de 26 y menores de 25 años. Hombres mayores de 26 y menores de 25 años. Ya tengo 4 categorías y así puedo manejarlas de manera más fácil. Porque si yo no lo pongo por categorías, a lo mejor ese día salieron puros hombres del mercado y a puros hombres entrevisté. Entonces, no es la misma perspectiva de un hombre con la de una mujer, ¿sí? O la misma perspectiva de un adulto con la perspectiva de un joven. Por eso es que tengo que ir poniendo mis categorías. Después, vamos a verificar la validez de los instrumentos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a verificar si todos los datos que recabé están dentro de mi investigación.
porque a lo mejor la entrevista la hice con audio y tengo que transcribir todo lo que las personas me dijeron textualmente, no puedo modificar nada. Entonces tengo que verificar que no haya modificado nada y que todo se haya traspasado al papel. Y al último ya voy a hacer la descripción como tal, el análisis y la interpretación de datos. En la descripción, pues vamos a poner los resultados que yo obtuve de mi investigación. Pues de acuerdo a las personas que yo entrevisté, nos damos cuenta que los problemas de comunicación ciertamente se han dado por falta de tiempo, por falta de, a lo mejor, confianza, etcétera, etcétera. Y voy a dar un análisis e interpretación de datos. Eso lo podemos hacer de manera gráfica. Por ejemplo, pues nos dimos cuenta que el 70% de los entrevistados ha sufrido de problemas de comunicación en el matrimonio o problemas de comunicación en el hogar. Mientras que el 30% nunca ha tenido problemas porque siempre hablan de forma clara, etcétera, ¿vale? Y yo así ya estoy interpretando los datos, ya te estoy dando una explicación de lo que yo investigué. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Ninguna? O sea que ya les puedo hacer un examen. Con ejemplos y toda la cosa. No se espanten, no se espanten. Ok, y por último tenemos la explicativa. En la explicativa vamos a buscar, a lo mejor, dar respuesta a causas de problemas o fenómenos naturales y sociales. Buscar establecer las razones de su existencia. Por ejemplo, dentro de la metodología explicativa tenemos al origen del universo. Hay personas que han investigado para tratar de explicar cuál ha sido ese origen. Y hay muchísimas teorías. A lo mejor últimamente hemos visto que también se ha dado mucho el origen de los hoyos negros. Y se creía antes que los hoyos negros no se podían absorber uno del otro. Sin embargo, últimamente encontraron una explicación nueva que dice que sí se fusionan y cuando absorbe un hoyo negro a otro, se hace más grande y empieza a absorber con mayor energía y fuerza, lo que se creía diferente hasta hace unos días. Entonces, ya están buscando una explicación hacia ese fenómeno que se está dando de los hoyos negros. ¿Sí me explico? Otro podría ser que a lo mejor quiero buscar las causas que originaron el problema de la explosión en Beirut. Yo voy a tratar de explicarle a la población qué fue lo que pasó. Pues a lo mejor de acuerdo a lo que yo investigué y a las entrevistas que yo realicé, etcétera, encontramos que fue por un error humano. Alguien entró, hizo estática, etcétera, y ya se destruyó todo, ¿no? Entonces estoy buscando esa explicación, esa razón por la que ocurrió ese problema. ¿Dudas? Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea del día de hoy? Tu tarea del día de hoy va a ser hacer un mapa conceptual. No puedo hablar. Este mapa lo van a hacer con las 3 clasificaciones que vimos de la metodología. La de la fuente de información, la del enfoque metodológico y la de su alcance o profundidad. ¿Cómo lo van a hacer? Van a poner la palabra metodología con su concepto, las 3 clasificaciones que acabo de mencionar y sus subclasificaciones de cada una, y cada una con su concepto. Pueden hacerlo en una hoja tamaño carta, en una papel bond, donde quepa, porque lo tienen que hacer completo. Lo tienen que hacer a más tardar para el día domingo a las 12 de la noche. Es la única tarea de la semana y tienen todo el tiempo del mundo para poderlo hacer bien hecho. Lo quiero bien escrito con tinta negra o azul. Los letreros sí los pueden hacer a color, pero las definiciones como tal, no. Y me mandan su evidencia a Classroom. Ahorita ya está la tarea. Nada más faltaría subirles el video, que el día de hoy les tocó a ustedes estar en YouTube. Y y pues nada más. ¿Alguna duda? Miss, ¿cuáles eran las 3? Ahí van a venir en la diapositiva, ¿vale?
Vienen las tres. La del, es que ya se me va a acabar el tiempo. La del enfoque metodológico, el por alcance o profundidad, y la que es por la fuente de información, que había documental, de campo y experimental, ¿vale? Y ya otra duda la vemos en WhatsApp. Cuídense mucho, tengan un excelente día y nos vemos pronto. Nos vemos, cuídense, bye.